Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de AstroCrypto. Hoy les voy a hablar acerca de los tránsitos de este año, del 2021, a partir de ahora, de marzo, sobre la carta natal del Bitcoin, para que podamos ver los momentos claves con respecto a su valor y los posibles sucesos en relación al Bitcoin. Como siempre, cuando hablo de tránsitos, voy a comenzar hablando de los planetas más lentos que nos van a dar este marco global, es decir, este clima que va a estar durante este año. Estos planetas lentos son Plutón, Neptuno y Urano, y lo que después vamos a ver es cuando este clima, dado por estos planetas lentos, puede ser detonado por algún planeta más rápido como el Sol y Marte. Así que bueno, comencemos con Plutón. Plutón tiene que ver con el poder, con la metamorfosis, las crisis, y en este caso con la reestructuración del sistema económico. Es el cambio de modelo o de paradigma económico. Y también está relacionado con las manipulaciones que se hacen en el mercado. Vamos a ver por un lado qué está pasando hoy con Plutón. Actualmente este Plutón tiene que ver con estas grandes empresas poderosas que fueron adquiriendo Bitcoin. Estas empresas fueron Tesla y MicroStrategy, pero para mí durante todo el año va a haber empresas que se van a ir sumando. Y Plutón está haciendo, Plutón en tránsito, está haciendo conjunción al Júpiter natal de la carta natal del Bitcoin. Y Júpiter en la carta de un activo, en este caso del Bitcoin, tiene que ver con el éxito financiero, por lo cual al estar en conjunción, el significador de esto es el éxito financiero que va a traer que estas empresas se vayan sumando. También puede esta conjunción de Plutón a Júpiter puede significar el cambio de dirección que está tomando Bitcoin, porque estamos viendo cómo poco a poco se va haciendo más masivo y quizás llegue a ser en algún momento la moneda usada por la mayoría. Vemos también que tenemos a Plutón haciendo conjunción al Mercurio natal, y esto está relacionado con la manipulación a través de las noticias. Vimos que esto pasó con estos twitters que hizo Elon Musk, y eso hizo que el precio suba. En realidad es porque Elon Musk compró primero, entró capital al mercado y el precio subió. Y obviamente que saque esta noticia hace que suba mucho más, ¿no? Bueno, tenemos por otro lado también el trígono de Plutón a Saturno, y esto tiene que ver con posibles regulaciones. Pero como es un trígono, es posible que si hay alguna regulación se adopte sin mayores problemas. Bueno, vamos a seguir con Neptuno. Neptuno en este caso tiene que ver con la especulación, puede tener que ver con engaños y con esas subidas anormales en el precio que ocurren por la especulación y que se denomina en el mercado burbuja financiera. Si bien no creo que Bitcoin en sí sea una burbuja, en el mercado hay momentos en donde esto sí ocurre. Bueno, Neptuno hace conjunción a Urano y oposición a Saturno. Yo mencioné en el video que hice sobre la carta natal del Bitcoin que Urano-Saturno estaba relacionado con la blockchain y Urano más específicamente con esta tecnología que está detrás del Bitcoin. Cuando tenemos un tránsito de Neptuno no lo vemos, es muy difícil verlo venir, pues no te das cuenta. Entonces puede ser que exista alguna vulnerabilidad o algún acto malicioso, algún exchange, que si bien esto es bajísimo, la probabilidad de que exista esto, de que pase esto es baja,
puede llegar a pasar. Inclusive se habla de que puede pasar esta vulnerabilidad desde adentro, desde los desarrolladores del Bitcoin. Hay un video que explica muy bien cuáles son los riesgos del Bitcoin. Este video está en el canal de Tech con Catalina, que si no lo conocen, síganlo porque la verdad es buenísimo por si quieren conocer más sobre las criptomonedas. Ella la verdad que hace un aporte enorme al ecosistema. Les voy a dejar el link de este video en la descripción. Porque la manera de, en realidad, de estar más seguro es estudiando y estando más atentos. Bien, otro significado de este Neptuno haciendo conjunción a Urano podría ser la adopción masiva de esta tecnología. Recordemos que no sabemos qué puede suceder. Yo menciono probabilidades y bueno, pero no es que sepamos qué va a pasar en un futuro. Creo que eso no lo sabe nadie. Pero sí, uno puede mencionar cómo está el clima y podemos estar más atentos a qué va pasando. Bueno, voy a seguir con Urano. Urano tiene que ver con lo inesperado, lo repentino, lo revolucionario, con estos cambios abruptos que se dan. Y en este caso tiene que ver con estos cambios abruptos en el precio, justamente. Y Urano está haciendo trígono al Sol de la carta natal del Bitcoin y a Marte, por lo cual vamos a seguir viendo estas subidas y bajadas abruptas. Sin embargo, al ser trígono, yo diría eh, que, que es alcista, fluyen estas subidas y bajadas y son correcciones bueno, que se tienen que dar, que se van dando. Bueno, ahora lo que yo les voy a mostrar es una grilla que armé de todos de los meses del año, donde voy a mostrar los aspectos partiles. Partiles significa que estos aspectos se dan en el mismo grado. Y voy a mostrar los aspectos partiles con los planetas más lentos en tránsito y voy a agregar también a Júpiter y a Saturno. Si ustedes, les muestro acá las grillas, se puede observar que son pocos los aspectos desafiantes y que solo ocurren en abril y en septiembre. Después tenemos aspectos que fluyen, aspectos más positivos y tenemos que son los que están en verde y tenemos las conjunciones que yo lo tomo como una energía más neutra porque no se sabe bien que si es más positivo, que si puede ser positivo o no, pero como vemos que estas conjunciones se dan con planetas como Júpiter y Venus, para mí suma a que es un año alcista. Esa es la conclusión para mí con respecto a lo que va a suceder a lo largo del año. Es alcista. Bueno, ahora quiero mostrar estos momentos claves. Uno va a ser a fines de marzo. A fines de marzo tenemos a Júpiter en el cielo haciendo conjunción a Neptuno, por lo cual podemos llegar a ver una subida abrupta. Y tenemos al Sol y al Sol y a Venus haciendo conjunción a la Luna. La Luna en la carta natal del Bitcoin tiene que ver con el público que lo adopta y al estar en Aries podemos ver que es un público que es más impulsivo y tiene que ver también con las fluctuaciones del precio, por lo cual esta combinación de tránsitos puede hacer que veamos ahora a fines de marzo una subida. Después tenemos en la segunda semana de abril este aspecto más tenso que mencionaba antes de Neptuno, oposición a Saturno y conjunción a Urano. Y
acá tenemos que estar un poquito más atentos porque además tenemos a Marte formando una T cuadrada con Urano y con Saturno, por lo cual podríamos ver esto que mencioné antes sobre algún acto malicioso por parte de algún developer o algún ataque a algún exchange, pero como siempre, si nosotros tenemos cuidado y tenemos nuestras criptos bien resguardadas, no debería suceder nada malo. Y como siempre se dice en el ecosistema, si no son tus llaves, no es tu dinero. Así que a poner nuestras criptos en resguardo, en una billetera fría, con nuestras llaves privadas, para que estar seguros de que esto no nos afecta. Y en el caso también de que el precio baje por posibles sucesos en esta segunda semana de abril, bueno, aprovechemos a comprar. Bueno, en mayo, en la segunda semana también podemos llegar a tener otra subida. Si bien Marte hace oposición al Sol, tenemos un trígono del Sol a Júpiter de la carta natal del Bitcoin que refuerza esta subida de precios en este momento. En junio seguimos también alcista. Para mí también otra subida de precios, porque tenemos a Urano trígono al Sol, Júpiter haciendo conjunción al valor del Bitcoin, o sea que va a aumentar su valor, y además Marte haciendo trígono a la Luna y el Sol haciendo un trígono a Venus. Así que también podemos llegar a ver una subida. También en julio lo mismo, tenemos un sextil de Júpiter al Plutón del Bitcoin. También tenemos otro aspecto a partir de Júpiter conjunción a Venus otra vez. Así que sigue siendo un momento donde podemos ver una subida de precios a finales de julio. Bueno, y octubre es también lo mismo. Y también tenemos acá esta noticia sobre que el 28 de octubre es la fecha límite para aprobar el ETF de Bitcoin. El ETF es un conjunto de activos que se cotiza en la bolsa de valores. Y bueno, tenemos esta fecha límite para que sea aprobado, por lo cual, si esto llega a suceder, la subida, o sea, va a ingresar mucho capital al mercado, el precio va a subir y después, y quizás un poco antes de que esto suceda, por especulación también vamos a ver una subida de precio. El clima acá está bueno, o sea, es muy probable que se pueda llegar a aprobar. Hay un video también de Tech con Catalina, gracias Catalina, que también habla sobre esto. Les voy a dejar el link para que lo puedan ver, porque la verdad que es muy interesante. Y bueno, después en diciembre, como siempre, diciembre es bullish significa alcista. Si vemos a lo largo del tiempo qué fue pasando con Bitcoin, siempre en diciembre vemos subidas abruptas, así que es posible que esta vez suceda lo mismo. Vemos Júpiter conjunción a Venus y el Sol iluminando el poder del Bitcoin y a Marte también, ¿no? Del Bitcoin. Y vemos un trígono a la Luna, o sea, digo, súper positivo. Y bueno, en conclusión, es un año alcista, a pesar de que pueda haber en abril o en septiembre alguna tensión, pero bueno, si el precio baja, aprovechemos a comprar y si no, hagamos hold que es alcista, es un muy buen año desde mi punto de vista para Bitcoin. Si les gustó, denle like, así me ayudan a seguir haciendo estos videos. Muchas gracias a todos por escuchar.